el proceso de consejo y asesoramiento genético conviene que nos paremos un poco y lo definamos lo mejor posible. Lo primero que se hace es una primera consulta. Esta primera consulta tiene que ser realizada por una persona experta en el tema. No lo puede hacer cualquier médico, ni siquiera cualquier oncólogo. Una persona experta en el tema que va a valorar, según los antecedentes familiares y los propios antecedentes de la enfermedad de la paciente, el riesgo. Se establece el árbol genealógico y luego se establece el riesgo individual de la paciente que tenemos. Sería el siguiente paso, la valoración del riesgo, porque la consulta con el especialista no siempre implica la realización del test. Hay una serie de parámetros que valora el especialista y establece finalmente una escala, un score, y según el nivel de riesgo que exista, según lo que acabo de mencionar, se establece o no la necesidad de realizar el test, que es un análisis de sangre en busca de mutaciones de los genes implicados. A día de hoy, los mejores conocidos y los que buscamos son el BRCA1 y el BRCA2.